Este es un trabajo de investigación y revisión videográfica sobre la lesión del ligamento cruzado anterior en fútbol femenino, entre Salazón, Olmedo, Tarazada y Mamani. Para el desarrollo de un marco teórico se realizó una búsqueda de análisis bibliográficos de diversas bases de datos como Medline, PubMed, Cielo y Lilacs, de la cual se recolectaron datos epidemiológicos que nos permitieron conocer factores de riesgo y mecanismos de lesión en la población de estudio. Según datos epidemiológicos, se determinó que es una de las lesiones más frecuentes que deja al deportista fuera del entrenamiento y competencia por mucho tiempo. También se encontró que suele ocurrir mayormente durante la competencia deportiva. En relación a los mecanismos de lesión, ocurre por no contacto. Lo que se piensa es que durante las competencias puede existir situaciones que incrementen la demanda o se generen mayores exigencias, generando así mecanismos insuficientes que dan como resultado la lesión. Encontramos que diversos autores mencionan una mayor incidencia de lesión en mujeres, y en lo que respecta al deporte de fútbol, este tipo de lesión se encuentra en todos los niveles de competencia, motivo por el cual definió así la población de estudio. Factores de riesgo pueden ser intrínsecos y extrínsecos, en donde los factores intrínsecos más relevantes en el caso del atleta femenino son el género, ya que la mujer tiene mayor incidencia entre 3 y 6 veces más que el hombre, la edad, que ocurre entre 15 y 29 años, las diferencias neuromusculares y diferencias anatómicas como el ángulo Q, rodilla en valgo, entre otros. En los factores extrínsecos más relevantes encontramos la competencia y el entrenamiento, donde mayormente ocurre es en la competencia, y otros aspectos específicos del deporte como el aterrizaje, el impacto de mayor contacto y mayor riesgo. En lo que se refiere al mecanismo de lesión, va a depender del deporte. Se encontró que en fútbol ocurre más frecuentemente por no contacto, un 54%, en la que incluye pivotear, valgo dinámico o aterrizar después de un salto con rodilla hacia la extensión. Desde campo. En esta tercera instancia, la búsqueda se dirigió hacia las pruebas de salto para registrar su validez y fiabilidad, y sus hallazgos en la aplicación de estos test en la población de estudio. Las pruebas de salto hop test son utilizadas en el análisis de capacidad de salto unipodal. Se conocen 3 tipos de test de salto: horizontal, vertical y lateral o rotacional. Dependiendo del momento de recuperación del atleta, lo que se busca medir, un test resultará más apropiado que otro. En los test de salto en una pierna se establecieron una batería de 4 saltos, como muestra la figura, y son salto único para la distancia, salto triple para la distancia, 30 segundos de salto entre saltos y salto cronometrado por 6 metros. Para algunos autores como Egedu se desconoce si estas pruebas pueden predecir lesiones en deportistas, además de la escasa evidencia respecto a sus propiedades de medición y calidad metodológica baja. Para otros autores, como Kiritsis, mencionan 6 criterios, dentro de ellos 3 pruebas de saltos, y que en todas ellas arrojó resultados mayores al 95% de índice de simetría entre deportistas con reparación del ligamento cruzado anterior que experimentaron ruptura de ligamento y los que no, lo que justifica su uso como criterio de progresión en la rehabilitación y decisión de retorno deportivo. Aplicación. El salto en una pierna para la distancia es el tercer criterio más utilizado para definir el retorno deportivo, después del tiempo y la fuerza, por lo que se decidió considerar los hallazgos observados en esta prueba en mujeres. Estos hallazgos, sobre todo los observados en futbolistas femeninos, nos pueden orientar qué aspectos analizar cuando estudiamos esta población, como antecedentes de lesión previa al ligamento cruzado anterior, superar los 25 años de edad, patrones compensatorios en cadera y tobillo durante el aterrizaje antes del año de la lesión, que son elementos a considerar tanto en la población sana como en la no lesionada, metodología. Al momento de realizar el test es necesario tener presente que el participante no haya realizado una actividad extenuante durante las últimas 24 horas, que tenga un muy cansado y la superficie del suelo sea uniforme. Se le explica en qué consiste la prueba, diciéndole que salte con un pie lo más lejos posible hacia adelante, siguiendo la línea, con los brazos libres, pero debe mantener por 2 segundos el equilibrio al aterrizar. Comenzando por la pierna sana o no dominante en el caso de sujetos sanos. Se coloca la punta de los dedos del pie detrás de la línea de partida y la distancia se toma desde ese punto hasta el talón en la posición de aterrizaje. Se registran 3 saltos sin errores en cada pierna. Para calcular el índice de simetría de miembros, primero se registra el promedio de los 3 registros de cada pierna y se divide el promedio de la pierna lesionada entre la pierna sana. Y el resultado se multiplica por 100, considerando normal los valores iguales o mayores al 90%. También se recomienda comparar valores registrados con las poblaciones similares de referencia, de ser posible con la medición previa a la lesión. En relación a estos test, la evidencia es contradictoria. Resultado. El título del artículo es Valoración del test de campo. Salto de una pierna para la distancia para la medición de factores de riesgo neuromuscular en riesgos del fútbol femenino, la prevención del ligamento cruzado anterior. El objetivo fue hacer una revisión de la evidencia sobre la validez de estos test para medir el factor de riesgo neuromuscular en estas lesiones en este tipo de población.
en donde los materiales y métodos que se utilizaron fue mediante la búsqueda de base de datos, como ya se mencionó anteriormente, y se obtuvo como resultado que las mujeres mayores de 25 años con antecedentes de lesión previa, con longitud articular y la presencia de diferencias neuromusculares en la ejecución de pruebas de salto único para la distancia, con índice de simetría de la extremidad menor al 85%, diferencia significativa de la distancia de salto y pobre calidad de movimiento, tienen mayor riesgo de presentar una lesión del ligamento cruzado anterior. La prueba de salto único para la distancia es muy apropiada en contexto de menos recursos y el índice de simetría del miembro y la distancia de salto no son predictorios de lesión si se consideran aisladamente. Discusión. No se cuenta con evidencia suficiente para predecir lesiones en deportistas sanas. No puede detectar riesgo de segunda lesión del ligamento cruzado anterior y diferenciar una pierna con lesión de la que no. No se recomienda como predictor de lesiones, pero sí en pacientes en tratamiento y como parte de los criterios para el retorno deportivo. Se concluye que los resultados de la prueba de salto único para la distancia resultan confiables cuando se combinan con otras pruebas de salto, cuando se aplican para el seguimiento en rehabilitación como uno de los criterios del retorno deportivo. Se recomienda considerar el índice de simetría del miembro, la distancia de salto lograda y la calidad del movimiento en su conjunto para tomar decisiones.